Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Análisis 1. Hoy vamos a seguir con el tema de extremos y en la clase de hoy vamos a estudiar extremos absolutos en ciertas regiones. De nuevo vamos a empezar con un resultado que ustedes vieron en una variable en el CBC y a partir de eso vamos a deducir nuestro resultado en dos variables. Entonces, recordemos que en una variable, si teníamos una función definida en un intervalo, vamos a poner un intervalo AB, y por ejemplo una función que hacía algo así, y nosotros queríamos ver para esta función que como está hecha en el gráfico es una función continua, entonces tengo una f, una función continua. ¿Cómo estudiábamos nosotros quiénes eran los candidatos y finalmente cómo definíamos quiénes eran realmente sus extremos absolutos? Entonces lo que hacíamos en este caso, y es lo que ustedes seguramente vieron en el CBC, es separar a la función, al dominio de la función en la parte del intervalo adentro, ¿sí? Y después mirábamos separados los extremos. ¿Por qué hacíamos esto? ¿No? Entonces separábamos en estas dos condiciones. ¿Por qué hacíamos esto? Porque en el intervalo abierto, justamente, siendo que la función es continua, teníamos condiciones, digamos, dependiendo si era derivable o no, ¿se acuerdan? Sabíamos, como vimos la clase pasada, quiénes eran candidatos a extremos locales, ¿no? Entonces lo que iba a decir acá es voy a buscar los extremos primero en el intervalo este abierto y ahí tengo que funciona el teorema de Fermat, cuando tengo un puntito adentro. Como se ve en este puntito acá, ¿no? En este puntito acá tengo que efectivamente es un extremo, ¿sí? Y por lo tanto ahí la derivada era 0, que es lo que dice el teorema de Fermat. Entonces acá buscábamos extremos locales, ¿sí? En este intervalo abierto. Y estos dos, el AB, ¿sí? Que son los extremos del intervalo, los agregaba así a la fuerza, ¿sí? Porque justamente ahí no funciona Fermat, entonces no puedo desempatar ahí si la derivada vale 0 o no. Como se ve en el dibujo, el B, es un máximo absoluto, ¿sí? De mi función, y ahí no es cierto necesariamente que la derivada sea 0, ¿no? Lo dibujé así justamente a propósito para que se vea que ahí las pendientes no están yendo al 0, sino que son positivas, ¿está bien? Entonces, hacíamos esta distinción. ¿Cómo era cómo rematábamos este problema, digamos? Bueno, justamente sabiendo que la función era continua y que estoy en un intervalo cerrado y acotado, ¿sí? O sea que es un intervalo que no es una semirrecta. Y en este caso entonces teníamos el teorema de Weierstrass, que nos decía que justamente en estas condiciones, ¿no? Si tengo una función definida en un intervalo cerrado continua, entonces seguro que alcanza un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo, ¿no? Donde estoy mirando. Entonces, una vez que barría todos mis candidatos a máximo y mínimo absoluto, sabiendo a priori que seguro hay uno que es máximo y hay uno que es mínimo absoluto, ¿quiénes podrían ser ellos? Alguno de estos candidatos o alguno de los extremos locales que miramos en el intervalo abierto o alguno de los dos extremos en donde no sabemos definir. Y entonces lo que hacíamos al final era que si juntábamos, ¿no? Al conjunto de los candidatos extremos absolutos, que eran los puntos críticos en el abierto, y además le agregaba el A y le agregaba el B, si este era mi conjunto de candidatos, entonces evaluando
F en cada uno de los candidatos el o los, ¿no? A veces son más de uno. Valores, el o los puntos, pongamos. Donde F alcanza el valor máximo, será o serán el o los, vamos a poner el máximo absoluto. Y lo mismo con mínimo, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que hacían seguramente ustedes en el CBC, ¿no? Voy a hacer un ejemplo porque esto espero que se lo acuerden. Voy a hacer sí ejemplos en dimensión mayor. Y la idea en dimensión mayor es muy similar. Entonces, lo que vamos a demostrar, a usar, digamos, efectivamente, es un teorema de Weierstrass más general que funciona para funciones continuas en donde, ¿cómo es el conjunto? Es la pregunta y es un poquito lo que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo tiene que ser el conjunto este para que funcione el teorema de Weierstrass? Y cómo se usa esto en dimensión mayor. Entonces, fíjense que en una variable ese conjunto, ¿sí? Es lo que llamamos un conjunto, ustedes ya habrán escuchado la palabra un intervalo cerrado en algún momento, es eso, es que tiene sus dos extremos, el A y el B, como parte del conjunto, y además que es un intervalo acotado, quiere decir que tiene una extensión finita, ¿sí? No, que no es una semirrecta, digamos. Bueno. Entonces, la versión general va a requerir de definir dos cuestiones, esas dos que acabamos de hablar. Una es, ¿qué es un conjunto cerrado? Y otra es, ¿qué es un conjunto acotado en R2? Y esto lo vamos a hacer, primero voy a empezar con un ejemplo, ¿sí? Para que tengan una idea general de qué se trata, y después vamos a dar una definición un poco más general. Entonces, déjenme que hago un dibujito, voy a poner un ejemplo y ahora voy a completar la definición, ¿sí? El ejemplo va a ser este conjunto, que ya es conocido por todos ustedes, que son todos los x y en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. Entonces, como todos ustedes saben, esto es el disco de centro 0 y radio 1, ¿sí? Que como ahí dice menor o igual es todo el interior, toda la parte de adentro del disco, y también todo lo que intuitivamente uno entiende como la frontera, ¿sí? Y de esto es lo que quiero que hablemos un poquito. ¿Qué es la frontera? Entonces, intuitivamente la frontera la tenemos que pensar como, esto es en el plano, entonces imagínense que esto es un terreno, sinceramente esa es la forma de pensarlo, esto es un terreno, y esto que está acá es el alambrado que delimita el terreno, la parte de adentro de la parte de afuera del terreno. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Y qué características tiene entonces el límite de mi terreno o la frontera de mi terreno? ¿Está bien? ¿Qué características tiene? Que los puntos que están acá, fíjense que si yo me paro acá y miro todo a mi alrededor en ese punto, ¿sí? O sea, miro un entornito cualquiera, en ese punto voy a encontrar tanto puntos del conjunto, ¿sí? Del D, como puntos que están afuera del D. ¿Está bien? Y esa es exactamente la definición de la frontera de un conjunto, ¿sí? Y ahora voy a dar la definición y vamos a escribir esto, por lo menos coloquialmente para empezar. Entonces la definición es la siguiente, un conjunto de R2 se dice cerrado si todos los puntos de la frontera de D son parte del conjunto D. ¿Sí? Esa es la definición de un conjunto cerrado. ¿Y qué es entonces, la frontera es lo que acabo de decir, ¿sí? Los puntos de la frontera, en este caso, entonces lo podemos ver que son todos estos. ¿Por qué este que está acá adentro no es un punto de mi frontera?
Bueno, porque no es cierto que para cualquier entornito alrededor de ese punto haya puntos tanto del conjunto como de fuera del conjunto, ¿sí? Ahí puedo encontrar un entornito del punto, ¿sí? Con algún radio, de manera que no es cierto que hay puntos de afuera, es cierto que hay puntos de adentro, pero no de afuera. En este, si me paro en este, por la misma razón, puedo encontrar algún entornito, un radio, de manera que no es cierto que hay puntos de adentro y de afuera, solo hay de afuera. ¿Está bien? Entonces, todos los de la frontera, me puedo dar cuenta con esta idea, es que son todos estos que cuando me paro en cualquiera de ellos, para cualquier radio, para cualquier disco alrededor del punto, siempre hay puntos de afuera y de adentro del conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo coloquialmente. Son aquellos puntos P en R2 para los cuales cualquier disco alrededor de P tiene puntos de D y puntos que no están en D. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros vamos a esperar que ustedes cada vez se pongan a justificar quién es la frontera, sino que puedan identificar, les damos un conjunto, que ustedes puedan identificar cuál es la frontera, con esta idea. ¿Está bien? Entonces, en este caso, y se nota, ¿sí?, cómo se escribe la frontera. De un conjunto D, se nota así, frontera de D, ¿sí? Es como la misma delta de, la misma D de la derivada parcial se usa, ¿está bien? Entonces, en este caso, para este ejemplo, para este D, ¿quién es la frontera? Es exactamente, ¿sí?, uno es todo el círculo, ¿no?, con su frontera, la tengo originalmente, y la frontera sola, ¿sí?, es, como dijimos recién, todos estos puntos de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Porque son todos aquellos que cualquier disco alrededor de cada uno de esos puntos tiene puntos tanto de adentro de D como puntos que están afuera. Entonces, ¿quién es la frontera? Son los xy, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿no?, que es la circunferencia, ¿sí?, de centro 0 y radio 1. Entonces la pregunta ahora, ¿podemos responder si este conjunto es un conjunto cerrado? Entonces la pregunta ¿es cierto que todos los puntos de su frontera son parte del conjunto originalmente? ¿Están en el D? Bueno, acá tengo el menor igual, entonces el igual son algunos de ellos. Y la frontera es los xy, donde x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces la respuesta es que sí. Como la frontera de D está contenida en D, entonces D es cerrado. ¿Sí? Entonces este es nuestro primer ejemplo de cerrado. Y repito, no es que cada vez vamos a tener que estar analizando, ¿sí?, todo esto, pero sí que ustedes puedan identificar, ven un conjunto, y que puedan identificar quién es la frontera y poder escribir cómo es la descripción, digamos, de ese conjunto de los puntos de la frontera, ¿sí? Entonces veamos más ejemplos. Un ejemplo que son muchos ejemplos, ¿sí?, es un pedacito, cualquier pedacito de una curva continua, ¿sí? Entonces, el gráfico de una función continua o la imagen de una curva continua, ¿sí?, porque la puedo dar parametrizada o como el gráfico. Todos estos van a ser cerrados.
¿Sí? ¿Por qué? Me paro en un punto cualquiera de esa curva, ¿sí? Me paro en un P por acá y miro una bolita cualquiera, con cualquier radio. Y bueno, siempre voy a tener puntos del conjunto, si este es D, siempre voy a tener puntos de D en cada una de esas bolitas, que son el pedazo de curva que quedó ahí adentro, y puntos que están fuera de D. Entonces siempre van a ser cerrados. Otro ejemplo muy clásico, y lo voy a describir porque les va a aparecer en algún momento, es un cuadrado o un rectángulo. Este conjunto se los dejo para que ustedes lo piensen tranquilos y tranquilas, pero si miro módulo de x menor o igual a 1 es la franja adentro, ¿sí? Toda esta franja. Si miro módulo de y menor o igual a 1, ¿sí? Le estoy poniendo con rayitas porque estoy pensando solo en el menor, sería toda esta franja, ¿está bien? Entonces, para que los dos, el x y el y, los dos tengan módulo menor que 1, sería lo que está adentro de este cuadrado. Y con el menor igual estoy admitiendo también el igual a 1. O sea, esto es módulo de x igual a 1, es toda esta recta y toda esta recta, ¿no? Entonces, este es el menos 1, este es el 1. ¿Sí? Entonces, esta región es D. Entonces me pregunto, ¿quién es la frontera? Esto les va a aparecer en algún momento. Si quiero describir la frontera, acá no es tan fácil describir la frontera como en el disco antes con la frontera, ¿sí? Que los definíamos con una sola ecuación, ¿no? Que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Acá voy a tener que escribirlo como una unión de cosas, que es bastante razonable. Es este pedacito de segmento, ¿está bien? Hay muchas formas de describirlo. Yo lo voy a escribir hoy, es una unión de 4 pedacitos. Entonces estos son los, por ejemplo, ¿quiénes son este pedacito de segmento? ¿Está bien? Entonces tenemos x es cualquiera moviéndose entre menos 1 y 1, y el y tiene que ser menos 1. Entonces vamos a escribirlo así. ¿Sí? Son todos los x menos 1 con módulo de x menor o igual a 1. Esa es una parte, y esto le voy a tener que hacer unión. Ahora voy a poner el segmento de arriba, los x1, tal que el módulo de x es menor o igual a 1. ¿Sí? Si no está claro, piénsenlo tranquilos, cada uno de estos pedacitos. Y ahora, por ejemplo, voy con este. ¿Esto cómo se escribe? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, en x ahora tengo siempre menos 1, y el que dejo libre sí, pero tiene que tener módulo menor o igual a 1, unión, el 1i. ¿Sí? Entonces, les va a aparecer en algún momento que uno quiere describir la frontera de este conjunto. Ahí vemos que son 4 segmentos, y la pregunta es, ¿la frontera, todos los puntos de la frontera son puntos del conjunto? La respuesta es que sí. De D, y esto me dice que entonces D es cerrado. ¿Sí? Bien. Y de nuevo, ¿por qué cada uno de estos son los puntos de la frontera? Entonces repito, me paro en un punto de ellos y me convenzo de que cualquier disco alrededor de ese punto tiene puntos tanto de D como puntos fuera de D. Y eso con cada uno de los puntos que describimos recién como frontera. Bueno, y ahora vamos a necesitar, ¿se acuerdan que empezamos todo esto con dimensión 1, con el intervalo que habíamos dicho, el intervalo AB, que era cerrado, porque tenía los extremos? En este caso, el cerrado es que tenga su frontera, como estamos viendo, pero también habíamos dicho que era acotado, que no tuviera, ¿sí? Que no fuera una semirrecta, o sea, que estuviera exactamente eso, acotado. Entonces vamos a definir ese conjunto, esas características de un conjunto, digamos. Y la idea es que se puede meter, o digamos está contenido, ¿no? En un disco, cualquiera, en un disco. ¿Cuál es la idea? Entonces, en una dimensión es eso, ¿no? Que su extensión esté acotada, que no sea infinita la extensión, ¿está bien? Y en este caso, bueno, ¿qué es un conjunto acotado? Entonces, básicamente es cualquier cosa que la pueda meter, ¿sí? Que esté contenida en algún disco con algún radio. No tiene por qué ser un disco centrado en el cero, es indistinto, se puede definir como tengo así, y lo meto en algún disco con algún radio.
¿Está bien? Esa es la definición de acotado, que lo puedo meter, que no se extiende infinitamente. Ejemplos. Los mismos que hicimos recién. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, menor o igual a 1, bueno, esto, como vimos recién, es el disco de centro 0 y radio 1, lo podemos meter, por ejemplo, medio pavo, ¿no? En el disco por ejemplo, en este, ¿no? Que se mete en un disco, si el disco tiene su frontera o no tiene su frontera, se los dejo para que lo piensen, es indistinto, ¿no? Un disco que no tiene su frontera se mete en uno, en el mismo con frontera, uno que tiene frontera lo puedo meter en uno que no tenga frontera, es indistinto, piénsenlo un poquito y van a ver que da lo mismo que diga ahí con frontera o no. El otro, el mismo que vimos recién, es un pedacito de curva, pero tiene que ser un pedacito, ¿sí? De una curva, también la voy a poder meter en un disco, ¿sí? Así, lo voy a decir así, un pedacito de curva, ¿está bien? Se los dejo para que ustedes se convenzan que lo voy a poder meter en algún disco, un pedacito así, justamente que no sea su extensión infinita. Ahora voy a poner un ejemplo de uno que con esto que no funciona, ¿no? Entonces esto es acotado, entonces este D también es acotado, ¿sí? Y bueno, ¿qué le pasa al cuadrado? Lo hago acá chiquito porque es bastante sencillo para convencerse que también lo puedo meter en un disco, ¿no? El cuadrado de recién, ¿sí? Entonces, un cuadrado como el recién lo voy a poder meter en un disco. Entonces, el D, que era los XY, también es acotado. Bien, y un ejemplo que no, el último, lo voy a terminar acá. Por ejemplo, si pongo no un pedacito de curva, sino una curva justamente completa, ¿no? Que no esté acotada. Entonces, esto es toda la recta igual X. Nunca la voy a poder meter en ningún disco. Agarro un disco y siempre se me escapa. ¿Está bien? Esta no es acotado. Entonces, es importante que si estoy queriendo convencerme de que algo es acotado y viene descrito por una curva o bien, ¿sí?, por el gráfico de una función o bien por una parametrización, lo que tengo que ver es dónde está definido. Si está definido en un intervalito acotado, ¿sí?, en una B, entonces va a ser un pedacito de curva que la voy a poder meter en un disco. Bueno, entonces con esto ya tenemos definido qué es un conjunto cerrado y qué es un conjunto acotado, y con esto ya vamos a poder extender nuestro resultado, el teorema de Weierstrass, a más dimensión. Bueno, entonces enunciemos el resultado del teorema de Weierstrass, que es el que nos va a permitir desarrollar una técnica muy particular para resolver problemas en los que queramos buscar máximos y mínimos de una función continua en un conjunto que sea a la vez cerrado y acotado. Dice lo siguiente, que si tengo una función definida en un conjunto de R2, también funciona con R3, ¿sí?, continua, con D, que es cerrado y acotado. Entonces, F alcanza máximo y mínimo absoluto en ese conjunto D. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a permitir este resultado? Este resultado me va a permitir hacer la misma técnica que hicimos antes para dimensión 1. ¿Qué hacíamos? Mirábamos adentro del conjunto, ¿sí?, en el intervalo AB abierto, ¿se acuerdan? Habíamos sacado los dos puntos de los extremos y después agregábamos los extremos como caso particular como candidatos. Acá vamos a hacer algo muy parecido. Entonces, la técnica va a consistir en separar la parte de adentro del conjunto, al que todavía no le pusimos un nombre y no importa, ¿está bien? Es la parte de adentro del conjunto D, de su frontera. Entonces, la técnica va a consistir en la siguiente. Y ahora vamos a justificar bien por qué, o un poquito por qué vamos a hacer eso. Entonces, lo primero
es, o sea, para buscar, buscamos candidatos a extremos de F en D, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, buscamos candidatos a extremos lo voy a poner así, adentro de D. O sea, en todo el conjunto D, salvo en su frontera. Buscamos candidatos a extremos en la frontera. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Para cada punto candidato de los puntos 1 y 2, o sea, los que están adentro de D y los que están en la frontera de D, evaluamos F. Hacemos la evaluación de F, ¿no? Para cada uno de ellos hacemos ¿sí? O sea, hacemos F en cada uno de esos candidatos. Entonces, los puntos donde F tome el valor máximo serán, o será, porque puede ser uno o varios, máximos absolutos y los puntos donde F tome el valor mínimo serán mínimos absolutos. ¿Por qué es esto? La idea es la siguiente. Si el teorema de Weierstrass dice que si yo tengo una función continua en un conjunto que es cerrado y acotado, seguro hay un máximo y seguro hay un mínimo. Y yo sé que sí, hay absolutos, ¿no? Yo sé que si un punto es un máximo absoluto en un conjunto, ahora voy a escribir esto, ¿sí? Voy a primero contar la idea general. Si es máximo absoluto en un conjunto, es máximo absoluto entonces en un subconjunto de ese, por ejemplo, adentro. Y una vez que estoy adentro, ¿sí? Si algo es un máximo adentro de ese conjunto, ¿sí? Adentro de un conjunto, ahí tengo el teorema de Fermat, que me decía que si algo era un máximo local, ¿no? Otra cosa que estoy pensando ahí es que si algo es un máximo absoluto, entonces en particular es un máximo local. Si algo es un máximo local, entonces era un punto crítico, y entonces acá, para el 1, lo que voy a buscar es puntos críticos adentro del conjunto. ¿Está bien? Y por otro lado, de nuevo, si algo es un máximo absoluto en toda una región, en particular tiene que ser un máximo restringido en la frontera. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hago? Miro candidatos ahora a máximos y mínimos solo en la frontera. Y una vez que tengo todos esos puntos, si algo es un máximo, o es adentro o es afuera, ¿está bien? O en la frontera, digamos, en cualquiera de esos dos casos, tengo todos los candidatos y ya tengo todos los posibles candidatos a máximos o mínimos absolutos. Y lo único que tengo que hacer es desempatar entre todos los candidatos que obtuve. Uno de ellos tiene que ser el máximo, uno de ellos tiene que ser el mínimo. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de cómo vamos a usar este resultado y con esta técnica que es bastante clásica y siempre es la misma. Siempre tengo que tocar el problema de la misma forma. Entonces, ¿qué estamos usando? Vamos a usar, para usar esta técnica, estamos usando lo siguiente. Primero, que si un P en D, ¿no? Es, vamos a poner extremo en general, máximo o mínimo, bueno, máximo o mínimo, ¿sí? Un extremo absoluto de F en D y
y resulta que P está en un subconjunto de D, entonces P es máximo. ¿Sí? ¿No? Entonces, esto lo que estoy diciendo es que tengo un conjunto D y tengo un punto P que está ahí, y resulta que ahora tengo un subconjunto A, donde el P está también ahí. ¿Está bien? Y entonces resulta que P era un máximo absoluto de F en todo esto. ¿Qué quiere decir? Que comparado con todos los puntos de D, ¿sí? Con cualquier punto de D, en P la función vale más que en cualquier otro punto de D. Pero en particular, si comparo con cualquiera de D y ahora comparo con cualquiera de A, que son algunos de ellos, también tiene que pasar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, eso es uno de los resultados que estamos usando un montón. Y el otro que estamos usando es que de F, vamos a poner de nuevo el D, ¿sí? ¿No? Entonces, de nuevo, O mínimo. Bien, entonces, si tengo un máximo absoluto o un mínimo absoluto, en particular es un máximo o un mínimo local. Esto es bastante también natural. Déjenme que voy a hacer un dibujito más chiquitito acá. Entonces, si este es D y tengo un punto y es comparado con cualquiera de D, F, ¿sí? En P, por ejemplo, si es un máximo, vale más que F en cualquier punto de D, en particular en un entornito, porque son algunos de ellos, ¿no? Es la misma idea de antes, solo que en lugar de una cualquiera, ahora lo comparo en algún entornito de D. Y esto me dice, en particular, esto me dice que si P está adentro de D, es decir, no está en la frontera, ¿sí? Sino que está adentro, entonces P es un punto crítico. ¿Está bien? Entonces, estas son las dos cosas que vamos a usar ahora. Vamos a hacer ya directamente un ejemplo a continuación para entender cómo se usa este resultado junto con estos dos resultaditos, digamos. Bien, vamos a hacer dos ejemplos. El primero es determinar si hay, muchas veces me preguntan si hay, ahora vamos a justificar que hay. Absolutos de esta función en esta región. Bien, entonces lo que me pregunto es, si me están pidiendo máximos y mínimos absolutos, me acuerdo que tengo el teorema de Weierstrass, que dice que si la función es continua y estoy en una región que es cerrada y acotada, seguro hay máximos y mínimos. Veo que f es continua, y D, ¿qué es D? Si no estoy convencida que es D, recuerdo que D es esta curvita, ¿sí? La curva con el igual, ¿está bien? Es la curva, la circunferencia, o sea, el disco, pero la frontera, perdón, del disco, ¿sí? Que es la circunferencia de centro 0 y radio 1. Entonces, ya vimos que si es una curva así es cerrado y además se mete en un disco, entonces, y acotada también.
Luego, por el teorema de Weierstrass, seguro se alcanza máximo y mínimo absolutos. Entonces ahora digo, bueno, tendré que separar, como la técnica decía, para empezar. Entonces miramos candidatos. Dijimos adentro de esta región D. Pero esta región D, no sé si se dan cuenta, adentro habíamos dicho que eran los elementos de D que no estuvieran en la frontera, pero no sé si se dan cuenta que esta región D es frontera pura. ¿Está bien? Porque todos estos puntos, como habíamos dicho, una curvita, ¿sí? Son puntos que, si me paro ahí, en cualquier bola tengo tanto puntos de afuera como puntos de adentro de la región. La región ahora es una curva en realidad, ¿sí? Es este D. Entonces no hay adentro. Este adentro, que yo no le estoy diciendo, es lo que se llama el interior de D. Pero es eso, son los puntos que están adentro de la región. ¿Está bien? En este caso no hay un interior, no hay adentro. ¿Está bien? Y entonces, como no hay puntos, o digamos adentro o en el interior, entonces no hay candidatos de esta parte. Bueno, entonces segundo, ahora sí miro en la frontera. Como dijimos, justamente D es pura frontera, o sea que la frontera de D es todo D. Y entonces, ¿qué hago acá cuando estoy en una frontera? Bueno, nosotros vamos a ver dos técnicas. En esta clase vamos a hacer una de las técnicas. Una de las técnicas es justamente pensar a esta curva en forma paramétrica, o sea, pensarla parametrizada. ¿Para qué? Para poder pensar entonces a esta función evaluada solo en los puntos donde tengo una parametrización y a esa composición entonces va a ser una función de una variable ahora. Entonces lo primero que tengo que hacer es parametrizar a la frontera, que en este caso es solo una curva, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, recordemos el cuadrado, eran 4 curvas, tendría que hacer 4 parametrizaciones una por una, ¿está bien? Acá tengo una sola curva y tengo que hacer una parametrización. ¿Quién era la parametrización que conocíamos de la circunferencia de centro 0 y radio 1? Era coseno de t, seno de t, con t en el 0, 2pi, ¿no? Estoy repitiendo ¿no? un punto, pero no importa. Eso seguro que son puntos, todos estos son puntos de acá, ¿está bien? Y entonces, yo lo que quiero mirar es ahora f a lo largo solo de estos puntos, porque esa era la parte 2, era mirar máximos y mínimos de f solo en la frontera. Entonces estoy mirando f restringido a los puntos de la frontera. Y lo que yo digo es que mirar f en los x y en la frontera es lo mismo que mirar f a lo largo de r de t, ¿no? Cada uno de esos puntos RT me determina con t moviéndose en el 0,2pi, me da cada uno de los puntos de la frontera. Todo esto me da cada uno de los puntos de la frontera. Entonces, al hacer esta composición y mirar f a lo largo de r de t, estoy mirando f restringido a la frontera. Y a esta función la voy a llamar ahora g de t. Entonces, ¿qué dijimos antes? Que si un punto, yo estoy buscando candidatos a máximos y mínimos absolutos de toda la región, bueno, que es justo la frontera. Entonces tiene que ser un máximo o mínimo en la frontera, ¿está bien? Entonces ahora lo que estoy mirando es f a lo largo de la frontera, o sea que estoy mirando puntos donde si alguien es un máximo y mínimo acá, tiene que ser un máximo y un mínimo de esta g, ¿está bien? Que es mirar la f a lo largo de los puntos de la frontera. Entonces ahora lo que voy a hacer es busco extremos de g, que es f en coseno de t, seno de t, ¿no? Porque rt es coseno de t, seno de t. Miro quién es f, era ser, acuérdense, era ser x cuadrado, voy a copiar acá, si no se está viendo. Entonces tengo que hacer la primera coordenada al cuadrado, más la segunda
al cuadrado más la primera coordenada, la segunda coordenada. No sé si recuerdan que esto es una de las identidades trigonométricas más conocidas, que da 1. O sea que esto es lo mismo que hacer 1 más coseno de t más seno de t. Entonces yo estoy mirando extremos de g, que es esta función, con t en el 0, 2pi. ¿Sí? En el 0 y en el pi va a valer lo mismo porque esto vale lo mismo, ¿está bien? Entonces lo dejo así, da lo mismo, podría poner el abierto, da igual. ¿Cómo buscábamos entonces extremos de una función? Ahora, fíjense que al hacer esto pasé al problema de una variable, que es el que empezamos la clase de hoy. ¿Cómo buscábamos extremos? Entonces miramos, estamos de nuevo usando la idea de Weierstrass, pero ahora en una dimensión. Entonces miro g ahora en el abierto. Y si alguien es un extremo, si un t0 es un extremo de g en el abierto, como g, fíjense cómo es g, es derivable, entonces vamos a escribir eso. Miro g y ahí busco entonces puntos críticos. ¿Sí? Entonces estoy en el interior y dijimos que si alguien es un máximo mínimo en el interior, resulta que es un máximo mínimo local en el interior, y entonces ahí ya sabemos que como la función es derivable, la derivada vale 0, o sea, los puntos críticos acá se reduce a mirar la derivada. Entonces miro la derivada de la g y veo que me da esto, la derivada es 0, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Y entonces busco cuándo esto es 0. Y esa derivada es 0, sí, solo sí. El seno de t es igual al coseno de t. Y esto es equivalente, ¿por qué puedo pasar dividiendo el coseno? Acá, si el coseno fuera 0, nosotros sabemos que ahí el seno no se hace 0. O sea que los test donde el coseno se hace 0 no es una solución de esto. Como estoy buscando una solución de esto, lo paso dividiendo. Bueno, y si no se acuerdan, miro en la calculadora. La tangente tiene periodo. ¿Se acuerdan que se repite cada pi? ¿Está bien? Cada pi. Miren, repasen esto de la tangente si no, pero esto es equivalente. Los puntos donde vale esto son pi sobre 4 y 3pi sobre 4. ¿Está bien? Entonces, repásenlo. Acuérdense que la tangente tiene las asíntotas verticales en el menos pi sobre 2, ¿sí? Y cada pi. Y bueno, salen que hay dos soluciones en el 0, 2pi abierto. Y entonces, ¿quiénes son los candidatos? Los candidatos de g en todo en el seno 2pi. ¿Quiénes son? Bueno, acabamos de encontrar dos. Adentro. Y tengo que agregar sí o sí el 0, voy a agregar el 2pi, repito que estoy repitiendo, no me importa. Entonces, estos porque son extremos del intervalo. Se llama extremo, por ahí acá confunde la palabra extremo, sería como el borde, ¿sí? Pero se llama extremos del intervalo. Y estos porque son puntos críticos. Y entonces ahora desempato haciendo g en pi sobre 4, g en 3pi sobre 4, g en 0 y g en 2pi. Hago todo eso. ¿Sí? Entonces g en pi sobre 4, vuelvo a donde está g. Acuérdense que en pi sobre 4 el coseno y el seno valen raíz de 2 sobre 2. Entonces me va a quedar esto, es 1 más 2 veces raíz de 2 sobre 2. En 3pi sobre 4 los dos valen menos raíz de 2 sobre 2. Entonces va a quedar 1 menos 2 veces raíz de 2 sobre 2. Bueno, y en 0, el seno vale 0, el coseno vale 1. Entonces esto vale 2, 1 más 1. Bueno, y en pi sobre 2, ¿cuánto va a valer? Obviamente, como ya dijimos varias veces, el mismo 2. Bueno, y entonces, acá puedo desempatar para saber que en la frontera, que es donde yo estaba mirando, ¿sí? La frontera, pero ahora todo escrito en términos de la parametrización con el t. Este es el pi sobre 4, es el máximo absoluto. Y este es el mínimo absoluto. ¿De quién?
acá es importante, y voy a recalcarlo, de G. ¿No? Estábamos buscando máximos y mínimos de esta G, que era esta composición. Entonces volvamos al pizarrón de arriba. Ya sabemos que en pi sobre 4, cuando t vale pi sobre 4, cuando acá pongo el t igual a pi sobre 4, esta G alcanza el máximo absoluto. Y cuando acá pongo 3 pi sobre 4, esta G alcanza el mínimo absoluto. ¿Y eso qué me dice? Yo había hecho toda una parametrización para poder escribir los puntos de la frontera, ¿sí?, en términos de una variable, para pasar toda una variable y poder trabajar con el problema de una variable. Pero ese t, ¿dónde está el r de t? Entonces miremos acá. Fíjense que justamente, a ver, déjenme que voy a borrar un poquito acá. Entonces, si miramos ese gráfico, un poquito más grande. Entonces, vimos que para t igual a pi sobre 4 y para t igual a 3 pi sobre 4 son los puntos críticos de la G. ¿Eso qué me dice? ¿Quiénes son los puntos críticos de la F entonces? ¿Está bien? Lo que tengo que ver es quién es el R de t para esos valores de t. Entonces hago R de pi sobre 4. Y R de t era coseno de t, seno de t. Y esto me da entonces raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y en 3 pi sobre 4 me da menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. O sea, gráficamente, acuérdense que la parametrización hacía así, justamente en pi sobre 4 estoy acá, y en menos pi sobre 4 estoy acá. En 3 pi sobre 4, perdón, estoy acá, que es menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, este punto, este que está acá, es el máximo absoluto, y este que está acá es el mínimo absoluto. Entonces, bueno, entonces, conclusión. Si estoy buscando máximos y mínimos en una curva directamente que la puedo parametrizar, lo que hago es la parametrizo, paso una variable, resuelvo el problema en una variable, que sé perfectamente cómo resolverlo, pero no me olvido nunca que lo que estoy mirando es una parametrización, que estos t's es el tiempo, el momento, ¿sí?, que mientras va recorriendo esta curva. Entonces después, al final, tengo que volver a la variable original que a mí me interesaba, que era la xy, ¿está bien? Entonces tengo que mirar para el t que encontré, en dónde estoy en esa curva, en mis ecuaciones, en las coordenadas xy, ¿está bien? Entonces termino ahí el problema volviendo a las coordenadas originales. Bueno, hagamos el segundo ejemplo. Y terminar. Máximos y mínimos absolutos de, voy a poner la misma función de recién, en, ahora sí, el disco completo con su frontera. Entonces, de nuevo, como antes, por el teorema de Weierstrass, existen máximo y mínimo de f, que es continua, en D, que es cerrado y acotado, ¿no? Como ya vimos hoy en varias ocasiones. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar, como dijimos, los candidatos. Entonces empiezo en el interior del conjunto de D, como habíamos dicho, o sea, adentro de D.
¿Quién es el interior de D? Lo que está en D y no está en la frontera. Lo podemos describir. Eso va a ser los XY que no están en la frontera son donde vale el menor estricto. ¿Está bien? Saco el igual que era la frontera. Entonces, cuando estoy en el interior de un conjunto, o sea, cuando estoy adentro de un conjunto, ahora estoy buscando puntos en este conjunto, ¿sí? Que es el disco abierto, ¿no? Y acá sabemos que la función no solo es continua, sino también que vemos que tiene derivadas parciales, ¿sí? Y entonces, como tenemos una función que tiene derivadas parciales, el teorema de Fermat nos dice que si hay un máximo y un mínimo en este conjunto, ahora que sabemos que no estoy parada en un punto de la frontera, sino que estoy adentro del conjunto, y entonces ahí necesariamente el gradiente tiene que ser 0, 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué busco? Busco puntos donde el gradiente vale 0, 0. Vamos a ponerle a este conjunto así, interior de D, que es la parte de adentro de D, ¿sí? Entonces buscamos puntos donde el gradiente valga 0, 0. Calculo el gradiente de la función y me da 2x más 1, y cuando derivo respecto de y, 2y más 1. Y cuando el gradiente vale 0, 0. ¿Sí? Entonces estoy buscando los puntos críticos, o sea, donde el gradiente vale 0. Si, solo si, el 2x más 1 es 0 y a la vez el 2y más 1 es 0, ¿no? Acuérdense que tenemos que resolver las dos ecuaciones a la vez. Y esto es equivalente a decir que entonces x tiene que ser menos 1/2 y el y tiene que ser menos 1/2. Entonces el punto crítico, en este caso, bien. Y algo que no me tengo que olvidar nunca de mirar es si el punto crítico que encontré, o sea, el punto donde el gradiente es 0, 0, está o no en la región. A mí no me interesan puntos afuera de la región, me interesan los puntos adentro de la región. Entonces me pregunto acá si pertenece al conjunto S, al interior de D. ¿Pertenece ahí? ¿Cómo verifico si un punto está o no en este conjunto? Bueno, este conjunto está definido como todos los que satisfacen cierta relación, entonces tengo que ver si ese punto, que es un punto claramente de R2, satisface esta condición. Entonces miro menos 1/2 al cuadrado más menos 1/2 al cuadrado, esto es 1/4 más 1/4, que es 1/2, que es efectivamente menor que 1. Y esto me dice que entonces el menos 1/2 sí está en el interior de D. Entonces, si alguien era un máximo o un mínimo y resulta que estaba en el interior, tenía que ser un punto como en las derivadas parciales que existen, tenía que ser un punto donde el gradiente vale 0, y vimos que encontramos uno en el interior, que es el menos 1/2, menos 1/2. Entonces, en nuestra lista de candidatos tenemos uno por ahora. Y ya barrimos todos los posibles en el interior. Y segundo, tenemos que mirar en la frontera. ¿Quién es en este caso la frontera? Como ya estudiamos hoy más temprano, son donde vale el igual. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Y esta en realidad, buscar máximos y mínimos en la frontera, o sea, en esta región, es el ejercicio que hicimos hace un ratito, el ejemplo que hicimos anteriormente. Y vimos que esto es el ejemplo 1 que hicimos recién. Y vimos que un máximo y un mínimo en esta región eran estos dos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo esto como parte de este ejercicio y no lo hice anteriormente, cuando busco candidatos acá adentro, los pongo todos en la misma bolsa y termino desempatando al final. No me importa acá si este es el máximo o el mínimo en la frontera, porque me importa mirar en toda la región. ¿Está bien? No necesito desempatar como hicimos antes
entre todos los candidatos que tenía. Pero nosotros ya sabemos que estos eran nuestros candidatos a máximo y mínimo anteriormente. Y entonces, lo que quiero decir es que si acá pongo también los otros puntos, ¿sí? Los que correspondían al 0, 0 y al t igual a 0 y al t igual a 2pi, tampoco está mal poner puntos de más, ¿está bien? No es contraproducente necesariamente poner todos los candidatos y terminar desempatando al final. Y entonces ahora sí, evalúo f en cada uno de los candidatos. Entonces hago f en menos un medio, hago f en y f en. Bien, f menos un medio es ¿no? Y esto es un cuarto más un cuarto, que es un medio, menos un medio es menos un medio. Y acá es esto es un medio, ¿no? Más un medio, me queda 1 más 2 veces raíz de 2 sobre 2, 1 más raíz de 2. Y este es, hasta acá, lo mismo. Entonces, de nuevo, esto es un medio más un medio, que me va a dar 1, menos 2 veces raíz de 2 sobre 2, es menos raíz de 2. Bien, entonces, más o menos raíz de 2 era 1,41, alguna cosa, no sé, esto será 2,41, esto será, esto es menos 0,5 y esto es menos 0,41 más o menos, ¿sí? Tengo que desempatar. Y entonces veo que, digo, de todos estos, ¿quién toma el valor máximo? El que toma el valor máximo es este. O sea, el raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, es el que toma el valor máximo. Entonces, esto me dice que raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, es máximo absoluto. Alguno de estos tres tiene que ser el máximo absoluto, porque Weierstrass dice que hay un máximo absoluto y ya barrí todos los candidatos a máximo absoluto. ¿Quién va a ser? El que toma el valor máximo. ¿Quién es el que toma el valor mínimo? Veo que es este. ¿Está bien? No, este. Bien. Este es más chico. ¿Está bien? Entonces, este es el que toma el valor mínimo. Eso me dice que el menos un medio es mínimo absoluto. Por el mismo razonamiento. Alguno tenía que ser mínimo absoluto, ya barrí todos los candidatos a mínimo absoluto. El que toma el valor mínimo es el que tiene que ser. Bueno, y la técnica para este tipo de problemas es siempre la misma. Primero tengo que checar que la función es continua, que estoy en un dominio que sea cerrado y acotado. Y después tengo que barrer todos los del interior, mirando puntos críticos, todos los de la frontera, con alguna técnica, como vimos hoy, haciendo lo de la parametrización, y después desempatar entre todos ellos. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos la clase que viene.